el miércoles 17 nos dio una terrible señal. Si tú dices que te robaron la elección, tú eres el presidente electo, ¿no? Si tú eres el presidente electo, o actúas como tal, o están admitiendo que lo tuyo ha sido una salida, una pared. oye, una cosa, la reacción de la gobierno de la reunión de Jagua y Kerry me parece terrible. La respuesta fue, nos parece maravilloso que se restablezcan relaciones, porque nosotros creemos que Venezuela debe tener relaciones con todos los países. No, por favor, eso, pero usted lo vio, que yo lo vi, pues, si me dieron ganas de llorar, yo decía, bueno, esta gente... Además, que ay, no, por favor, no puedo haber sido, además, yo tengo una indignación, porque yo debí haber ido antes al Departamento de Estado, yo debí haber, ¿sabes? Hemos debido hacer otras cosas. Uno se tiene que sentar con los actores claves, llevando la información clave, que el Congreso reacciona, o sea, no puede ser que aquí está pasando lo que está pasando en Venezuela y la gente no se entera, porque el Departamento de Estado no le parece que esto es grave, o que no tenga tan remota idea que hacer con Chávez y con el chavismo. Ellos tienen muchísimo miedo que yo vaya y me reúna con el Departamento de Estado, con senadores o con personas que puedan tener capacidad de influencia y posicionar una línea radical, como me califican, confrontacional, no dialogante, no electoral. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué me enteré yo? Ramón Guillermo de León le ha dicho, sí señor, Ramón Guillermo de León le ha dicho al Departamento de Estado que la única manera de salir de esto es provocar y acentuar una crisis, un golpe de Estado, un autogolpe, o un proceso de atornillamiento y domesticación donde se hereda un sistema de control social total. Se está poniendo bajo el amparo al imperio. Sí, señor, y no solamente Ramón Guillermo, sino el grupo que está alrededor de Capriles, de Pinedo. Entonces yo le digo, mire, profe, es muy duro, porque yo, por ejemplo, me fui para Washington y Ramón Guillermo va la semana que viene. Y él decidió ir a raíz de una conversación que tuvimos conmigo, porque ¿qué es lo que pasa? Que él no quiere que yo me encargue del tema internacional y ya dijo en la mesa que un requisito, un elemento sin punto de honor para que él conserve y él sea el secretario general de la MUD es que la coordinación de todo el internacional la conserva él. O sea, quieren los dos sombreros. Así señor, como lo escucho. Se quieren sacar. No lo sé. No, una grosería. Entonces, y después de remedio, y además, mira, yo sí creo que hay muchos logros en estos tiempos, pero tienes que reconocer, estos logros de ahora es producto del trabajo que se hizo antes. Y que el contexto cambió. Yo no sé si seguramente el contexto cambió. Eso es lo que las cosas se dicen. Yo la escuchaba y yo decía, yo no me imaginaba la mezquindad y la pequeñez en un hombre que yo he tenido tanto respeto siempre, ¿no? Oye, eso que me está diciendo, yo lo tengo estado allí. A mí me dio, entonces tú al final, lo que le digo, no, hay gente que dice que es machista, que nosotros, ojalá fuera machista, ojalá, pero yo creo que peor que eso, yo creo que él tiene una estrategia distinta a la que yo represento. Él piensa que es peligroso tenerme a mí como un electrón libre legitimado, diciendo lo que me da la gana y además diciéndolo en nombre de la mesa de la unidad. Porque nosotros tenemos que llevarle el costo político a estos vagabundos, empezando por los gringos, siguiendo por los colombianos y los brasileños, que bueno, estos sí se llevaron el premio Nobel, el Oscar. Pero tienes que pisarte la lengua. No, yo no sé, porque yo tengo también aquí, me estoy desahogando con usted. Ahora, ¿qué hago con Ramón Guillermo? Driblarlo como hacen en el fútbol. Yo creo que yo podría ganar tiempo, pero no veo, o sea, avanzando mi cosa, pero yo no veo fácilmente que yo pueda mantener una estructura totalmente paralela que Ramón Guillermo porque le ve como porque además tiene una capacidad de chantaje enorme. Mira, pero una última cosa, con el tema militar y lo que hemos planteado del golpe que ya ocurrió, me parece que sigue insistiendo en ese tema. Yo creo que sí. Yo tengo un correo electrónico, yo tendría que abrir un Hotmail. Un Hotmail es un correo seguro, muy seguro, encriptado. Es muy fácil de abrir. Y podríamos enviarle un sello de información segura. No gustaría mucho. Lo último que yo quiero es que alguien me ayude mandando ese correo. ¿Por qué? Porque no quiero
Bien, son las 7:06 de la noche. Buenas noches, María Corina, gracias por estar aquí. Escuché al final, yo lo veo, es decir, esto no es telefónico, vía telefónica. No, en absoluto. ¿Cómo se desarrolló? O sea, esto fue una visita que le hizo María Corina Machado al profesor Germán Carrera. En efecto, esto es una visita de casi toda una mañana que hice a la casa, en la biblioteca, dentro del hogar de un profesor universitario. Profesor conversando con una alumna durante más de 2 horas y que de manera absolutamente ilegal no solamente se graba, se divulga y se manipula, sacando de contexto planteamientos que he hecho, no solamente en privado, que he hecho en público, porque es la forma como yo vivo mi vida y vivo y entiendo la política. Luchar por la verdad con la verdad. O sea, en la casa del profesor, en la biblioteca del profesor, obtuvieron esta grabación. Así es. Y le llegó por misterio, nada menos que al alcalde de Caracas y al ministro de Comunicación, que estaba ahí al lado del alcalde. 2 funcionarios públicos que han delinquido hoy. 2 funcionarios públicos que han demostrado con su actitud la naturaleza de este régimen. Un régimen totalmente inmoral, decadente, corrupto, chantajista y que, bueno, como dicen, cada ladrón juzga por su condición. Si creen que con esta infamia nos van a dividir, nos van a amedrentar, nos van a callar o nos van a debilitar, se equivocan. Que vean hacia adentro si esas prácticas funcionan, porque lo que es con la mayoría, la inmensa mayoría de los venezolanos, que queremos un país donde haya respeto a los principios, a los valores, a la democracia y a la libertad, con este tipo de prácticas lo que hacen es darnos más razones, porque esto es totalitarismo puro. Y mi mensaje a todos los que nos escuchan hoy, esto no es contra mí, esto es un ataque a mí, a mi intimidad hoy. O sea, ¿cuántas casas hay que están grabando? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos, pero es que además no es solamente que te están grabando, que es una invasión dentro de tu casa. Esto es una evidencia de un régimen totalitario. Lo hablábamos aquí hace unos días. Es la diferencia entre un régimen autoritario que controla los espacios públicos, el TSJ, la Asamblea Nacional, incluso el sistema de medios públicos, pero que si tú no te metes con el régimen en tu actitud privada, te dejan quieto. A usted pasas calladito, agachadito, como le dicen a los productores. No, te dejo quieto, tú puedes producir, pero eso sí, tú no me puedes hablar de política, ni afuera ni adentro de tu casa. Entonces esto nos tiene que sacudir a los venezolanos, porque si este régimen se consolidara, es todos nosotros, es en tu casa, que tú no puedes tener una conversación con tu mujer, con tu hijo, empezar a hablar bajito, como decía la gente antes en dictadura, empezar a hablar bajito. Se equivocan. En Venezuela nosotros decidimos el 14 de abril y yo tengo la absoluta convicción de que aquí ganó la mayoría, de que Enrique Capriles es el presidente electo y que tenemos todo, no solamente el derecho, el deber de luchar porque esa mayoría prevalezca y se imponga. Diputada, le voy a formular preguntas que llegan a través del Twitter, la audiencia que ha visto esta grabación y que sabe que está con nosotros, para que por favor, si las puede contestar. 1, ¿cuál es la fecha de esta conversación? ¿Por qué sacarla ahora en todo caso? ¿Cree usted que sería el motivo? 2, tengo entendido, según explicó en la rueda de prensa, que conversó ya, después de que se conoció esta grabación, con Enrique Capriles Radonsky. ¿De qué se habló en esa conversación? ¿Cuál fue la respuesta de él? Y segundo, le preguntan, esa posición paralela que usted menciona en la conversación con el profesor, ¿a qué se refiere? Porque dice que no quiere ir en contra de Capriles, pero quiere mantener una posición paralela. ¿Qué de distinto a lo que se conoce de María Corina Machado es lo que estaba planteando usted con el profesor? Bueno, vamos por partes. Esa reunión tuvo lugar alrededor de hace unos 10 días. Okay. Fue una reunión, insisto, en la casa del profesor que duró varias horas. En esa reunión, tal como he insistido, he dicho lo que he dicho públicamente en cuanto a los escenarios que está enfrentando nuestro país y nuestra obligación como ciudadanos de que el desenlace de esta crisis sea un desenlace por una ruta de transición democrática.
y cómo debemos hacer los venezolanos para llevar ese proceso adelante. En efecto, la unidad es una unidad de propósito, pero donde hay diferentes criterios. Y esto ha sido algo absolutamente claro. Y ustedes me conocen y yo he sido muy franca en el sentido de defender mis puntos de vista. Yo siempre he pensado que este régimen hay que confrontarlo llamándolo por su nombre, demostrando cuál es su esencia, los valores, lo que creen, haciendo esa confrontación de valores. Y además que es indispensable que haya una acción ciudadana firme y clara en las calles, protestando, alzando la voz, organizando manifestaciones, divulgando las necesidades, los problemas económicos, sociales de cada sector de la sociedad en la calle. Esa es la forma como estos regímenes reaccionan. Mira lo que pasó desde el decreto 1011, pasando cuando decíamos con mis hijos no te metas, la ley Sapo, cómo se combatió, y la misma ley de universidades que los jóvenes, los estudiantes obligaron a Chávez a vetarla en el año 2010. Entonces yo siento que esa es una aproximación. Esto lo hemos discutido internamente y efectivamente hay quienes piensan que la protesta debe reducirse, debe canalizarse por una vía, y hay quienes pensamos que la protesta debe divulgarse. Ustedes hablaron aproximadamente ¿cuánto tiempo? ¿Una hora, 2 horas? Sí, más, como 2 horas. Ok, de 2 horas, este es el video que enseña. Yo lo he pasado en su totalidad, el video y el audio. O sea, buscaron una parte donde puedan intrigar, donde puedan crear división. Cortaron con pinza. Por supuesto, porque de 2 horas tú hablas de todo. Además, en cierto sentido es un coaching que le hace un profesor a su alumno. Claro, se nota. Es un intercambio de posiciones. Claro. Un intercambio de posiciones como lo hago con muchísimos ciudadanos, no solamente los que han sido profesores míos, sino los que han sido alumnos míos en la universidad también, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con venezolanos en todos los rincones del país, a quienes escucho y les planteo inquiero y le hago preguntas sobre lo que ellos sienten que quieren ver en quien es su voz en la Asamblea Nacional, como el de mis colegas diputados, sus expresiones divulgadas. Y un tema muy importante, y quiero insistir aquí, es la dimensión internacional. O sea, yo estoy absolutamente convencida que al gobierno le ha dolido, vaya que le ha dolido, y eso parte responde ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora sacan? Porque vamos a estar claros, Sheina, ¿tú crees que este régimen no me ha tenido grabado a mí, a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a mis compañeros de trabajo durante años? Esto lo demuestra. Si son capaces de grabarte dentro de una casa, no van a tener grabado mi teléfono, todos mis correos interceptados. Bueno, ya una vez sacaron una conversación con mi mamá y la cambiaron y la manipularon toda. O sea, no es la primera vez. Ahora, ¿por qué lo hacen ahora? Porque les está doliendo. Porque saben que este es un régimen, ellos se saben, débil, ilegítimo, corrupto, ilegal, y que internacionalmente el esfuerzo que hemos hecho para divulgar su naturaleza con pruebas en la mano les ha hecho daño. Pero cometieron un error, no revisaron su agenda. La semana que viene, en Madrid, hay una reunión importantísima sobre libertad de prensa, sobre democracia. Y la diputada Machado tiene una exposición central. Por supuesto, ¿qué llevará la diputada Machado? Entre otras cosas, la grabación de una conversación con su profesor en la universidad, tomado desde la biblioteca del profesor. Imagínense el impacto que esto a nivel internacional va a producir. Brevísima pausa, son las 7:15. Seguimos con María Corina y con la intervención de ustedes a través del 319-4020. María Corina Machado, ¿dónde se va a agarrar el gobierno? Va a cortar y darle promoción. La opción no electoral. ¿Cuál es la opción no electoral? Bueno, yo les sugiero que lean la entrevista que yo le di a la agencia EFE la semana pasada, porque está clarito descrita, no tergiversada y editada y sacada fuera de contexto como me pusieron. En esa entrevista está clarísima, en la cual yo insisto, afirmo, porque yo asumo la responsabilidad de lo que yo digo, de cada palabra que yo digo, no la de que otros intentan poner en mi boca, que frente a un régimen de esta naturaleza,
hay que mantener la movilización ciudadana, hay que mantener la protesta. Vamos a un proceso electoral denunciando los atropellos, denunciando los abusos, denunciando la trampa y el fraude del CNE, como fuimos el 14 de abril, y ahí están los resultados. Se despierta un espíritu de lucha. Pero la opción electoral, dar un ejemplo. Eso, en paralelo es la protesta ciudadana, es lo que este sábado vamos a ver en las calles de Caracas. Y no hay elecciones. Son los estudiantes. Y no hay elecciones. Pero es que además, frente a un régimen como este, si no hay protesta, se pueden olvidar de las elecciones. Porque ya hemos demostrado que somos mayoría, ganamos elecciones y no nos respetan los resultados. Entonces, la participación tiene que ir acompañada de la denuncia, la exigencia, la manifestación clara y firme, sin concesiones en nuestros principios. Que eso no les gusta. Bueno, ahí tenés el espejo de lo que está pasando en Brasil o lo que ha pasado en Turquía. Obviamente, ¿qué es lo que quieren? Doblegar, apaciguar, callarnos la boca, que todo el mundo se trague su angustia, su dolor, que las amas de casa vayan a hacer colas en los automercados y le marquen números humillantes en sus brazos y entonces no se atreven a alzar la voz porque entonces la mandan a perseguir porque se le meten en su casa, o que los empleados públicos bajen, ¿sabes? No se atreven a mandarle un correo electrónico ni a su familia, o que los estudiantes universitarios salgan de las calles y no protesten y desmonten toda la protesta, o perseguir, como han criminalizado la actividad sindical. ¿Cómo le acaban otra vez de reactivar el juicio a Rubén González, trabajador sindical de las empresas de Guayana? Entonces, tenemos que tener muy claro, partimos de la base que esto no es una democracia, no es una democracia, y por lo tanto, no basta con la organización y la participación electoral. Tenemos que organizar a la gente, denunciar, protestar, manifestar y exigir. Otra llamada más por el 319-4020. Vamos a ver quién tenemos al otro lado del teléfono. Estamos con María Corina Machado. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, ciudadano. ¿Me da su nombre y de dónde llama? Lucía Espinosa de Chacao. Adelante, Lucía Espinosa. Quiero hablar con Ana Corina. Ahí la tengo. Preguntarle que si no nos merecemos tener patria y papel sanitario y todo lo que hace falta con un buen gobierno venezolano. ¿Qué le responde María Corina? En el clavo, eso sí es traición a la patria. Traición a la patria es que el futuro de Venezuela hoy, por primera vez en 200 años de vida republicana, Lucía, se esté decidiendo en La Habana, Cuba. Que sean ya los hermanos Castro los que deciden lo que los venezolanos comemos o dejamos de comer. Que sean los hermanos Castro los que utilizan nuestros recursos para no solamente enriquecerse ellos y quienes siguen su proyecto, no solamente en Venezuela, sino en otros países, mientras aquí no hay medicinas y vacunas para atender una epidemia como por la gripe H1N1, quise decir. O sea, eso es traición a la patria. Traición a la patria es tener oficiales cubanos dándoles instrucciones a nuestros oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto que están haciendo ellos y que evidencian aquí es una típica operación de inteligencia cubana para aterrorizarnos, para dividirnos, para doblegarnos. Pero es que no contaban con lo que venezolanos somos capaces de hacer, no contaban con lo que hicimos el 14 de abril y lo que estamos haciendo ahora. Así que en efecto tienes toda la razón, es indignante, es humillante, pero esto se va a acabar. Otra llamada más, 319-4020. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, con Carlos González. ¿De dónde llama Carlos? Carabobo. Adelante, señor González. Yo quiero hacerle una pregunta, ya que ustedes están entrevistando a esta señora allí diputada que tanto denigra al gobierno. Que ella de verdad diga públicamente allí si ella en este video está aceptando el golpe de Estado que está fraguando, provocándolo ella misma, donde está llamando a toda la gente a participar y donde está denigrando el mismo gobierno que le apoya a ella, que es el Departamento de Estado. Quisiera saber que lo sepamos públicamente. Carlos, exigir al gobierno que presente todo para que tú mismo tomes tu propia decisión. Pedir, convocar, llamar a que cada venezolano defienda sus derechos. No solamente es un derecho que está en nuestra Constitución, es un derecho humano. Yo siento que es una obligación de nuestra generación, es una obligación histórica y yo diría una obligación moral por lo que está ocurriendo en el país. La degradación moral, la destrucción de las instituciones, la corrupción que se ha esparcido por todas partes y pretender que nos vamos a quedar callados. Eso no puede ser. Estamos viendo cómo otros países reaccionan.
Y lo que yo he planteado y sigo planteando es que vamos a convocar y apoyar a todo aquel venezolano que se siente vulnerado, atropellado, se te meten en tu casa, no puedes salir, te quitan tu propiedad, te expropian, te quitan tu trabajo, te obligan a bajar la cabeza, a vestirte de un color. Nosotros como sociedad tenemos que reaccionar. Lo que le pasa a los estudiantes es también un problema que tiene que ser y una causa que tiene que ser acompañada por los obreros de Guayana. Cuando van contra los empleados públicos tienen que salir las amas de casa. Es contra la sociedad y eso es lo que el gobierno quiere dividir. Mi trabajo fuera, el que he hecho y seguiré haciendo, es llevando esta palabra, esta voz, esta realidad de lo que ocurre en Venezuela, que el gobierno ha tratado de tapar con miles y miles y millones de dólares nuestros, de todos los venezolanos, para crear una imagen de que en Venezuela todo está maravilloso, que no se va la luz, que los problemas, que los servicios públicos son una maravilla, que nos dan un premio por la alimentación en estos días, algo que denunciamos en la Asamblea. Pero bueno, el mundo tiene que saber cuál es la verdad. Los congresos, los parlamentos de América Latina tienen que reaccionar. Si nos traicionan los gobiernos, porque sí, nos han traicionado muchos demócratas de América Latina en los congresos, en los parlamentos. Hemos conseguido hombres y mujeres valientes, íntegros, que nos acompañan en esta causa, y eso lo seguiremos haciendo. 7:30 en punto. Es María Corina Machado diciendo la verdad del video que quiere manipular el gobierno para que no hables de desabastecimiento, para que no tomes en cuenta el alto costo de la vida y para que te hagas el loco con la inseguridad. María Corina Machado, por Globovisión, lo dice todo. Breve pausa y seguimos. Son las 7:35 de la noche, continuamos conversando con la diputada María Corina Machado. Quedaron varias interrogantes que nos envía nuestra audiencia. ¿Se comunicó usted con el señor Ramón Guillermo Veleo, con representantes de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Cuál fue la respuesta? También quieren saber si habló con el profesor Carrera Damas, qué opina él de todo esto que está ocurriendo. Y en particular, dentro de esa grabación se menciona la palabra golpe de Estado, golpe militar. ¿A qué se refiere, María Corina Machado? Bueno, por partes. Efectivamente, inmediatamente tuvo lugar este acto nuevamente ilegal, criminal. Por supuesto que inmediatamente me comuniqué con Ramón Guillermo de Veleo, que además es una persona que yo respeto enormemente. Y por otro, obviamente con otros miembros de la Mesa de la Unidad, e intercambiamos posiciones, porque aquí lo que priva es la confianza y el respeto. El respeto no solamente a la persona, lo que somos y cómo nos tratamos, sino obviamente a que hayan distintos puntos de vista, que se acuerden y se debaten. Yo lo hago apasionadamente, cuando siento que lo que está en juego es nuestro país, la democracia, la libertad, la república, obviamente, convencida como estoy de que en estas horas cruciales no solamente nos estamos jugando el futuro de Venezuela, sino la estabilidad de toda la región, de toda América Latina. En efecto, ahí sacan una breve frase hacia el final de ese audio que divulgaron, donde yo planteo el golpe de Estado que ya ocurrió, lo cual creo que también lo dije aquí en una oportunidad, ya hace probablemente un par de meses, y lo ratifico. Evidentemente aquí tuvo lugar un golpe de Estado. Evidentemente cuando se desconoce la voluntad popular, soberana, expresada en el voto, tiene lugar un golpe de Estado, y además un golpe de Estado militar. ¿Quién manda en Venezuela? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Quién manda en Venezuela hoy? Cuando la respuesta es que para resolver el problema dramático, horrendo, totalmente fuera de control de la violencia y la criminalidad, entonces el señor Maduro dice que va a militarizar el país, llevando 12.000 efectivos militares con armas de guerra a la calle, y todos sabemos que aterrorizan a todo el mundo menos a los militares, menos a los criminales. ¿Qué es lo que se están preparando? Oye, para prevenir la protesta, para que no haya manifestaciones, para que la gente no alce su voz. Cuando vemos una ley, como la reforma de la ley de conscripción militar, ¿qué es lo que están haciendo? Violando la Constitución, obligándonos a que todos los venezolanos nos sintamos controlados y sometidos a una amenaza de una participación militar totalmente inconstitucional. Y así hay 1000 casos de cómo la sociedad venezolana pretende ser controlada y militarizada. Antes de pasar una llamada, hay la idea en el sector gobierno que dar una opinión diferente sobre un accionar
de algún miembro de la Mesa de la Unidad es algo que va contra la unidad, porque el gobierno tiene un espíritu democrático. Entonces, allá dentro del gobierno, las críticas se hacen a sotto voce, escondidas, mientras que en la Mesa de la Unidad se hace de frente. Eso es correcto. Efectivamente, lo vemos en la Asamblea Nacional. Tú ves como en la Asamblea Nacional muchas veces mis colegas, que a quienes conozco, muchos del oficialismo, les imponen un discurso o una votación con la que yo sé que no están de acuerdo, pero no se atreven a elevar una voz ni a disentir. Muchas veces cuando yo me he parado y he hablado, tú ves cómo bajan la mirada. Yo creo que una vez te referí, no sé si, creo que quizás fue fuera de cámara, una conversación que tuve con un colega parlamentario oficialista que me dijo: María Corina, cada vez que tú hablas me metes en un problema. Y yo le digo: ¿por qué? Me dice: porque cuando llego a la casa mi mujer me dice: tú ves, ella tiene razón. Entonces tú te das cuenta que la procesión va por dentro, porque saben que es verdad. Saben que es verdad. Cuando a ti te dice el señor, el teniente Diosdado Cabello, que yo estoy fuera de orden porque estoy denunciando el hecho de que se gasten $12 millones en viajes y viáticos y acomodar en embajadas, pero no le pagan al profesores universitarios, no nos traen las medicinas o no hay papel higiénico, pero eso está fuera de orden. Entonces, ¿qué es lo que está en orden? Fuera de orden está usted con la sintonía de los problemas que tiene este país, y por eso hacen estas cosas. Ahora, perdón, para contestar lo tuyo, nosotros en la unidad tenemos como práctica decirnos las cosas y las diferencias. Por ejemplo, hay diferencia entre Enrique Capriles, María Corina Machado, Ramón Guillermo Aveledo, enfrentan y te dicen: no, yo no creo que esto debiera ser así. Pero evidentemente, eso es lo sano, eso es lo natural. Y cuando se reúne la mesa de la unidad ampliada y hay casi 20 organizaciones donde por supuesto que tienen sus distintos puntos de vista y se dan debates acalorados como debe ser en democracia, pero hay respeto y además se cumplen los acuerdos. Pero yo cumplo mi palabra. Y eso es la diferencia entre un régimen que por su propio peso y por esas propias contradicciones ha demostrado que no tiene viabilidad alguna. Otra llamada más, 319-4020. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me da su nombre, apellido y de dónde llama? ¿Cómo no? La señora licenciada Elaine Driago, ¿De dónde llama, señora? de Caracas. Adelante, por favor. Ok, María Corina, te hago una pregunta directa. Acabo de escuchar todo tu video, ¿ok? Pregunto, si estamos en la casa de un señor que también está en la oposición junto contigo, ¿cómo se justifica esa grabación y que el entorno del tema no tiene que ver nada con lo que tú estás aclarando ahorita acá? Bueno, yo también me hago la misma pregunta, señor Driago, ¿de dónde salió esa grabación? Porque la conversación existió. Perdón, termine usted y después yo le contesto. ¿Cómo no? Termine, pues. No, al contrario, que termine usted. No, pregunta porque mi interrogante es: la conversación existió porque usted lo acaba de admitir. Absolutamente, y habrán muchas más, porque además el profesor Carragama lo admiro enormemente y además he aprendido mucho de él. Fíjese, yo voy a repetir, quizás usted no escuchó la primera parte. Efectivamente, tuve una larga conversación con una persona a quien admiro y respeto enormemente y de quien he aprendido mucho. Y fue una conversación extensa, por lo menos un par de horas. Una conversación privada, en la intimidad de su casa, donde recibe a sus amigos y alumnos, y en la cual abordamos muchísimos temas, esos que están allí y muchos otros, y donde efectivamente le expuse mis angustias y mis preocupaciones sobre lo que está viviendo Venezuela y lo que debe ser nuestra responsabilidad como generación, todos. Y lo que debe ser mi trabajo, donde yo puedo ser más útil para que usted y su familia, la mía y la de todos los venezolanos, podamos tener esperanza, tener oportunidades, podamos tener un futuro de verdadera superación individual y también como sociedad. Y esa conversación alguien la grabó, lo cual es absolutamente ilegal. Pero no solamente la grabaron, la cortaron, cambiaron cosas de lugar, que tergiversan el sentido de muchas de las cosas que yo digo, y por eso yo le digo, yo asumo la responsabilidad de cada una de las palabras que yo digo, pero de las que yo digo, no las que me ponen en mi boca, y por eso yo exijo la verdad. Ahora, estas cosas y estas discusiones, como habíamos hablado, señora Iturbe, es natural que en una democracia hayan diferencias, y uno las resuelve en los espacios adecuados para que esas discusiones se den, como en una familia, como en amigos, hay diferencias, se discute, y uno resuelve en su familia, en su contexto, esas situaciones. Y cuando hay normas de comportamiento organizacionales, reglas,
uno las acata, y es lo que yo he hecho. En la unidad se han tomado decisiones con las que yo no estoy de acuerdo, y yo he defendido internamente mi posición, pero si las tomamos por mayoría, después yo las apoyo. Y eso es precisamente lo que se ha demostrado con esta conversación, señor Iturbe. Precisamente eso, más allá de que es un régimen capaz de meterse en su casa. Yo estoy segura y espero que nunca le pase. Si se meten en su casa, en su cuarto, en su cocina, esa sensación de estar siendo violada en su intimidad, eso es algo que no ocurre en una democracia. Eso es típico de un régimen totalitario. Y eso es lo que quieren hacer, meterse en la casa de todos. Y por eso no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Otra llamada más, 319-4020. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Estamos con María Corina Machado. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Eugenia Rojas y estoy hablando de Becapia. Adelante, María Eugenia Rojas. Ok, bueno, un saludo para todos. Igual yo estoy viendo, porque nada más desde que inició, esto a mí no me sorprende. Me sorprendería que no pasara, ¿no? Ya que en un régimen como este, todas estas cosas tienen que suceder. Yo creo que si a mí me grabaran en mi casa, yo estuviera en cadena perpetua, ¿no? Pero bueno, nada, otra cosita. Lo que dice la señora María Corina es verdad. En un gobierno así, uno lo que tiene es que salir a la calle y protestar, no nos podemos quedar callados. Y estoy de acuerdo con ella. Y gracias. Gracias a ti, María Eugenia. Y tú tienes el derecho de pensar lo que tú crees que es conveniente para ti, para tu familia, para tus hijos. Tú tienes el derecho de decir cómo alimentas a tu hijo. O sea, un gobierno que es capaz de meterse en el medio, entre el pecho de la madre y la boca de su bebé, dime tú que no está dispuesto a hacer. Dime tú que no está dispuesto a hacer. Y a mí no me pueden decir, o sea, que el gobierno tiene y el Estado capacidad de incidir en esas cosas. Te lo digo yo, y ese es un tema que a mí me tiene indignada. O sea, yo tengo 3 hijos, yo le di pecho 9 meses a cada uno de mis muchachos, o sea, 27 meses de pecho. O sea, a mí nadie me tiene que decir la importancia y lo positivo de la lactancia, pero yo decido cómo yo alimento a mi hijo. Si consideramos que la lactancia como un efecto es positiva, persuadimos, convencemos, enseñamos, incentivamos, pero nadie puede castigar a una mamá porque no puede o no quiera darle lactancia a su bebé. Hasta allí pretende llegar este régimen. Entonces aquí nadie tiene a estas alturas, ninguno de nosotros, la excusa de que no sabemos para dónde van. Está clarísimo lo que quieren. Lo importante es que nosotros tengamos claro que esa mayoría que somos, tenemos en este momento el deber, el derecho y el deber de actuar con firmeza, como tú dices, María Eugenia, protestando, elevando nuestras voces y sin bajar la cabeza. Breve pausa y seguimos. María Corina Machado. 7:52 minutos de una noche capitalina. María Corina Machado, 319-4020. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló. Buenas noches, ¿me da Buenas noches. su nombre y de dónde llama? María Peña. ¿De dónde llama María Peña? Caracas. Vengo del estado de Mérida, pero es una vergüenza, de verdad. Yo le digo, honestamente, yo voté sí, pero nunca voté por aquel señor que murió. Perfecto. Lo que le digo es algo a la señora María Corina Machado. Háblele al pueblo, no al populacho. O está el populacho y está el pueblo. El populacho se vende por una bolsa de comida, el pueblo no. Yo soy de Mérida, soy una persona que trabaja, pero no me gusta la injusticia que hay en Mérida, que no se consigue comida. Ni en San Cristóbal, ni en ningún estado fuera de Caracas. Eso da dolor y vergüenza. Y no se consigue medicina por ningún sitio. Y cuando se consigue es una barbaridad. Lo único que yo les pido es pónganse los pantalones bien puestos. De verdad. Porque este podrido que tenemos en la presidencia no va a servir para nada. Bien. ¿Qué le dice? Que yo la entiendo tanto. Además, María, estuve casualmente el lunes pasado en Mérida acompañando a los estudiantes que están en huelga de hambre con profesores, empleados. Fue una cosa maravillosa. O sea, la energía que había en la sede del rectorado, porque está la sociedad acompañando a su universidad. Y efectivamente, tú ves como una sociedad que se siente desgarrada, que nos han llevado a este nivel de sobrevivencia, de que tener que pasar toda la vida en una cola humillante como en Cuba,
aquí para conseguir el arroz, allá para conseguir el aceite, allá conseguir la harina, para que entonces los venezolanos no tengamos posibilidad de dedicarnos a luchar por nuestras aspiraciones, por la justicia, por la educación, por el trabajo digno, por la libertad. Porque nos quieren tener mendigando de abasto en abasto, sobreviviendo con la mano extendida frente al gobierno que hoy te da, pero mañana te quita, si tú no haces lo que ellos quieren que hagan o pienses como ellos quieren que piensen. Así que yo siento que en este momento, María, las cosas que están pasando hoy, una muchacha, Carla, con quien estuve, Carla Ibarra, la semana pasada la tuvieron que retirar de la huelga de hambre. Un régimen que ni siquiera se conmueve cuando está pasando esto. Entonces debemos entender cuál es su naturaleza y por lo tanto qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tú dices, protestar, exigir, organizarnos y hacerlo todas las veces que haya que hacerlo, porque aquí no se rinde nadie, aquí no se cansa nadie, porque además tenemos la energía y la convicción de que somos mayoría y el mundo ya lo sabe. Tú me decías, ¿por qué en este momento? ¿Por qué esta grabación? ¿Por qué contra mí? ¿Por qué en este momento? Yo creo que es evidente que además el gobierno quiere escoger a la oposición y quiere sacar algunos sectores y seguramente está presionando para que yo no siga haciendo un trabajo internacional como parte del equipo de la Mesa de la Unidad. Pues se equivocan. A la semana que viene voy a estar en Madrid, voy a estar participando en foros y voy a tener encuentros con colegas parlamentarios donde le voy a decir la verdad, como lo hemos hecho, más de 33 misiones de parlamentarios que hemos ido por todo el continente y seguiremos yendo. Y por supuesto, ¿por qué en este momento? Porque esto lo tienen desde mucho tiempo y seguramente tienen muchas otras. Creo que el gobierno se ha dado cuenta, como nuevamente el pueblo venezolano está cogiendo fuerza, inspiración y la causa de la universidad nos une a todos. Y obviamente no quiere ver gente en la calle. No quiere ver gente protestando, pues nos vemos el sábado en las calles de Caracas y lo que hicieron hoy pues nos da más razones para decirles a todos los estudiantes, profesores, empleados, trabajadores, a sus rectores y autoridades que no están solos, que una universidad digna, libre, autónoma, democrática es esencial para la democracia, es esencial para la república y el pueblo Venezuela defiende y defenderá a su universidad. María Corina Machado, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Leopoldo. Don Pedro, a ver. 3 informaciones para cerrar, ciudadano. La primera de ellas relativa a Caracas. Vecinos del Encantado protestaron frente a la Procuraduría. Estos son unos ciudadanos a los que les intervinieron sus conjuntos residenciales y ahora les prohíben vender sus apartamentos en 5 años a menos que se lo vendan al Estado. Otra información está de corte local e internacional, la sacamos de Telesur. Bolivia comenzará exportación de 25.000 toneladas de azúcar a Venezuela, de un total de 60.000 toneladas que se importarán. Hay que recordar que Venezuela es un país exportador de azúcar. Y una relativa al presidente Nicolás Maduro, quien esta tarde dijo que con casi toda seguridad le daría asilo político a Edward Snowden porque espiar es una mala práctica. Buenas noches. Tenemos otras informaciones para concluir la jornada del día de hoy. Una está en el Universal, evaluarán situación de lácteos Los Andes en el Ministerio del Trabajo. Dice la nota que este miércoles se realizó una reunión previa en el Estado de Lara para repasar algunos aspectos, entre ellos los problemas de adquisición de divisas de la empresa estatizada y también el contrato colectivo. Otra información es información exclusiva de la página de globovisión.com. El dato: la Mesa de Unidad Democrática reclamará al CNE exclusión de sus representantes de la auditoría de repliegue. Dice la información que este jueves la Mesa de la Unidad Democrática introducirá una carta ante el Consejo Nacional Electoral en reclamo por la exclusión de sus representantes de la auditoría de repliegue. Buenas noches, ciudadano. María Corina, si alguien tiene que llevarse una idea de lo que ha ocurrido hoy, ¿cuál sería? Es la violación de la intimidad a punta de mentira. Es la pretensión de doblegar la libertad individual. Pero el mensaje que les quiero transmitir es, lejos de debilitarnos, nos han dado más razones. Somos más fuertes y cada venezolano va a defender y vamos a defender nuestra casa, nuestros hijos y nuestra dignidad. Y señor Jorge Rodríguez y ministro Villegas, ustedes han delinquido hoy
Y a mí no me pueden chantajear, no me van a callar y por el contrario, ahora tengo más fuerza para continuar llevando la voz de los venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Fue María Corina Machado. ¿Por dónde? Por Globovisión. Gracias por estar allí. Buenas noches. Que descanse.